Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Aquí nuevamente su amigo y servidor Mario Ancísar Suárez. Continuamos adelante con esta serie de videos en los cuales estamos explicando todos y cada uno de los días de la Semana Santa. Les recuerdo que ya hicimos una corta introducción para que si no la han visto pues la puedan buscar y así tener la serie completa. El día de hoy vamos a entrar en el día Domingo de Ramos, que es el día con el cual inicia la Semana Santa. Para eso los invito a buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 1 en adelante, que dicen de la siguiente manera: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decida la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso, y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y los que iban detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, mis queridos hermanos, como les dije, aquí está reflejado lo que nosotros hacemos el primer día de la Semana Santa, que es el Domingo de Ramos, donde con presentaciones, con imágenes, etcétera, etcétera, salimos a las calles y hacemos esto mismo que vimos que sucedió ese día en Jerusalén. De una manera especial, lo característico de ese día es el elevar ramas, el agitar ramas por todas partes. Entonces, de esto que acabamos de leer, vamos a sacar, o sea, podrían sacar muchas cosas, pero yo voy a sacar 2 cosas importantes que quiero que nosotros aprendamos. Lo primero es que vimos que dice que Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito. Quiero que estudiemos el porqué. Y lo segundo es que dice que la gente sacudía ramos y gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces vamos a profundizar en esas 2 cosas y además vamos a hablar un poquitico de la entrada del Cordero. Ahorita se van a dar cuenta por qué les digo esto, pero vamos a empezar entonces con eso de que Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito. Vamos a entender el porqué. Y para entender el porqué de Jesús el Domingo de Ramos entró a Jerusalén montado en un burrito, yo los quiero invitar a ir al libro del Génesis, capítulo 49, versículos 8 en adelante. Antes de leer estos versículos que voy a leer, yo quiero explicarles a ustedes qué sucede en el libro del Génesis, capítulo 49. En el libro del Génesis, capítulo 49, el patriarca Jacob, antes de morir, le va a dar una bendición a cada uno de sus hijos. Esa bendición, porque estos hijos van a conformar después las 12 tribus del pueblo de Israel. Esa bendición que le va a dar a cada uno de sus hijos tiene mucho que ver con lo que ellos van a realizar a través de la historia. Yo me quiero centrar hoy con la bendición que le dio a su hijo Jacob. Entonces vamos a centrarnos, y para eso está en Génesis 49, versículo 8 en adelante, que dice: escuchen esto. A ti, Judá, te alaben tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Inclínense ante ti los hijos de tu padre, cachorro de león. Judá, de la casa, hijo mío, vuelves, se agacha, se echa cual león o cual leona. ¿Quién le va a desafiar? No se irá, escuchen esto, versículo 10, esto es importante para que entendamos esto. No se irá el cetro de la mano de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que no venga aquel al que le pertenece, al que harán homenaje los pueblos. Y escuchen lo que dice el versículo 11. El que ata a la vid su burrico, y a la cepa el pollino de su asna, el que lava en vino su túnica. Entonces, mis queridos hermanos, como les dije, aquí Jacob le va a dar a cada uno de sus hijos una bendición antes de morir, y le va a dar
a su hijo Judá una bendición muy especial. A su hijo Judá, Jacob le va a dar el bastón de mando de la ley y el cetro de rey. Entonces, dos cosas le va a entregar Jacob a su hijo Judá: el cetro de rey y el bastón de mando de la ley. Pero ojo, le dice algo muy especial en lo que dice ahí. Le dice que no va a ser el dueño para siempre, que eso lo va a tener él hasta que venga el verdadero dueño al que le pertenece ese cetro de rey y ese bastón de mando de la ley. Y le da una pista muy interesante para que la gente, cuando vea eso, entienda que el que está entrando ahí es el dueño de ese cetro de rey y el dueño de ese bastón de mando de la ley. Y la pista que le da es que va a entrar montado en un burrito. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, para que nos demos cuenta entonces y vamos entendiendo por qué Jesús entró a Jerusalén el domingo de Ramos montado en un burrito. Vuelvo y repito: Jacob, antes de morir, le entrega a su hijo Judá el cetro de rey y el bastón de mando de la ley, pero no se lo da para siempre, sino que se lo da hasta que venga uno que es el verdadero dueño. Y para que ellos sepan quién es el verdadero dueño, le da una pista muy importante, y es que le dice que va a entrar montado en un burrito. La revelación de Dios sigue porque ella va avanzando, y después el profeta Zacarías en el capítulo 9 y el versículo 9 nos va a decir lo siguiente. Miren lo que nos dice más adelantico: exulta sin freno Sión, grita de alegría Jerusalén. Escuchen esto: que viene a ti tu rey, justo, victorioso, humilde y montado en un burrico, en una cría de un asna. Entonces, más adelantico, cuando de pronto la gente empieza a desesperarse porque ve que las promesas de Dios de pronto no se cumplen, el Señor, por medio del profeta Zacarías, le vuelve a recordar lo mismo que le había dicho, lo mismo que había hecho, la misma promesa que le había dado Jacob a su hijo Judá, y es que sí, que ese rey va a llegar a Jerusalén humilde, sencillo y victorioso, y montado en un burrito. Entonces, mis queridos hermanos, esta es la verdadera razón de por qué Jesús entró a Jerusalén el domingo de Ramos montado en un burrito. Jesús entró el domingo de Ramos a Jerusalén montado en un burrito porque se estaban cumpliendo la profecía dada por Jacob a su hijo Judá y la profecía dada por el profeta Zacarías, donde decían claramente que el dueño de ese cetro de rey y bastón de mando de la ley iba a entrar montado en un burrito a Jerusalén. Por eso es que cuando Jesús entra a Jerusalén hace una entrada majestuosa y gloriosa que todo el mundo queda asombrado y preguntando: ¿pero quién es este? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué? Porque todo el mundo se tenía que dar cuenta, y más los judíos que conocían estas profecías, se tenían que dar cuenta que el que estaba entrando a Jerusalén ese día era el verdadero rey, dueño de ese cetro de rey y de ese bastón de mando de la ley. Y por eso fue que Jesús hizo ese día una entrada grandiosa, para que todo el mundo se diera cuenta que era lo que estaba pasando. Pero entonces, ojo, esto también implica entonces ya una cosa que nosotros debemos entender. Esto también implica que entonces de ahí en adelante, desde que entra Jesús a Jerusalén, de ahí en adelante, como él es el verdadero dueño de ese cetro de rey y ese bastón de mando de la ley, de ahí en adelante Judá ya no lo tiene más. Hasta ahí les llegó a Judá su misión de tener el cetro de rey y el bastón de mando de la ley, porque era hasta que llegara el verdadero dueño, y como vemos el domingo de Ramos estaba entrando a Jerusalén el verdadero dueño. Pero además de esto también hay otra razón más que refuerza el por qué Jesús entró el domingo de Ramos a Jerusalén montado en un burro. Ya vimos que era un verdadero rey. Ahora, resulta de que en el Antiguo Testamento, si ustedes van al libro Primero de Reyes, capítulo 1, versículos de 32 al 34, si ustedes lo quieren leer, se van a dar cuenta que los reyes, cuando entraban a Jerusalén para ser coronados como reyes, ellos entraban en un burro. Entonces esas son las razones de por qué Jesús el domingo de Ramos entró a Jerusalén montado en un burrito. Porque lo que Jesús está haciendo ese día es una entrada de verdadero rey y rey de paz. Entonces, el domingo de Ramos es el día de Jesucristo, verdadero rey, el día de la realeza de Jesucristo. Ese es el domingo de Ramos. Lo que celebramos es el domingo de Ramos es Jesucristo, verdadero rey, la realeza de Jesucristo.
Ahora, como este es un tiempo litúrgico especial, esta semana es una semana importante, un tiempo litúrgico especial, pues entonces la Iglesia ha puesto un día a Cristo Rey al final del año litúrgico. Pero, el verdadero día de Jesucristo, verdadero Rey, es el Domingo de Ramos, cuando Él entra a Jerusalén, precisamente como verdadero Rey, montado en un burrito, cumpliendo la profecía dada por Jacob a su hijo Judá, y la profecía anunciada por el profeta Zacarías de que el verdadero dueño de ese cetro de rey y ese bastón de mando de la ley iba a entrar a Jerusalén montado en un burrito. Ahora, yo quiero que entendamos entonces también esto de por qué ese día se agitaron palmas y por qué nosotros salimos y agitamos palmas también. Y la gente gritaba: Hosana, bendito al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces vamos a mirar por qué agitaron ese día domingos las palmas, los ramos. Miren, resulta de que las palmas se agitaban en el pueblo de Israel en una fiesta que se llamaba la fiesta del Sukkot. De todas las fiestas que tenía el pueblo de Israel, ellos tenían muchas fiestas, había una fiesta que se llama la fiesta del Sukkot. Eso está en el libro del Levítico, capítulo 23. Ustedes lo pueden leer desde el 33 en adelante. Yo solamente voy a tomar el versículo 40 para poder avanzar más rápidamente. Miren entonces, para que ustedes se den cuenta en dónde agitaban palmas los judíos. Escuchen. Levítico 23, 40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Entonces, vuelvo y repito, las palmas se usaban en el pueblo de Israel en la fiesta del Sukkot, que es una fiesta que ellos, en la que ellos se recordaban el tiempo que fueron peregrinos por el desierto, pero también les recuerda el cumplimiento, que Dios les cumplió la promesa de darles una tierra nueva. Pero escuchen esto, resulta de que el último día de la fiesta del Sukkot, esto es importante, el último día de esos 7 días de la fiesta del Sukkot se llamaba el día de los Hosana Rabbah. Y Hosana Rabbah quiere decir la salvación es hoy. Ahora, el día de los Hosana Rabbah, que es el último día del Sukkot, se celebraba de la siguiente manera. El sumo sacerdote bajaba del templo a la piscina de Siloé, que quiere decir la piscina del enviado. Entonces el sumo sacerdote bajaba ese último día del templo a la piscina de Siloé, recogía agua en un cuenco, en una vasija, y comenzaba a subir con esa agua que había sacado de la piscina de Siloé hacia el templo. Cuando el sumo sacerdote iba subiendo de la piscina de Siloé con el agua hacia el templo, todo el pueblo de Israel danzaba alrededor con ramas, agitaba ramas y todo el tiempo gritaban Hosana Rabbah, que así era como se llamaba ese día, y que quiere decir la salvación es hoy. Entonces presten atención a lo siguiente. Como esta agua es de la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado, el Mesías, y como todo el Antiguo Testamento le apunta a Cristo, a su primera venida, entonces la gente no dudó en asociar el que Jesús entrara a Jerusalén y la gente cogiera ramas y agitara palmas y todo eso, no dudó nunca en asociarla con la fiesta del Sukkot, con el último día que se llama el Hosana Rabbah. ¿Para qué? Para decir una cosa más, para decir que Jesucristo ese día entró a Jerusalén, no solamente como verdadero rey montado en un burrito, sino que Jesús entró ese día a Jerusalén también como verdadero Mesías. Entonces, lo que Jesús hizo ese día en Jerusalén, ese Domingo de Ramos, fue una entrada de verdadero rey, pero también una entrada de verdadero Mesías. Los primeros cristianos y toda esta gente no dudó nunca en asociar estas dos fiestas que teniendo en cuenta que todo el Antiguo Testamento le apuntaba a la primera venida del Mesías, entonces todo le estaba apuntando a él, y por eso ellos ven que todo esto que sucedió era cumplimiento precisamente de esas fiestas y esas profecías del Antiguo Testamento que le apuntaban a Jesús. Entonces, ahora, además de eso también, si ustedes investigan un poquito, cuando los reyes entraban a Jerusalén para ser coronados como reyes, los soldados y toda la gente importante se quitaba las capas, las tiraba al suelo y hacían como una especie de inclinación de respeto por ese rey que estaba entrando. Entonces todo esto definitivamente tenía un sentido. El sentido era que cuando
viniera el verdadero dueño del cetro de rey y el bastón de mando de la ley, la gente tuviera toda la claridad de que estaba entrando ese rey y de que estaba entrando ese Mesías, ese enviado de Dios. Ahora, esas fueron las dos cosas, de acuerdo al pasaje que nosotros leímos, que seguramente no sabíamos y que es importante que las entendamos el por qué. Pero resulta de que también hay una cosa muy importante que los evangelios no mencionan y no se centran en eso, porque ellos, claro, se centraron en esa entrada gloriosa y esa entrada imponente de Jesús ese día a Jerusalén, donde la gente que va asombrada y se preguntaba, pero ¿quién es este? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, como ellos se centraron en eso, no se centraron en algo que estaba sucediendo ese día en Jerusalén y que va a ser muy importante que nosotros lo entendamos si queremos entender todo esto de la Semana Santa, porque esto está marcado por una cosa que se llama, como les dije en la introducción, el Cordero de Dios. Ese señalamiento de Juan Bautista cuando señala a Jesús y dice, he ahí el Cordero de Dios. Eso es lo que marca definitivamente y nos ayuda a entender la Semana Santa. Entonces resulta, miren, Jesús subió a Jerusalén, como dicen claramente los evangelios, a celebrar la Pascua judía. Y lo principal y el centro de la Pascua judía era la cena de Pascua, donde ellos mataban un corderito, animalito, y se lo comían en familia. Ese era el centro. El centro de la Pascua es un cordero. Eso es lo más importante que nosotros lo tengamos claro. Jesús ya sube a Jerusalén a celebrar esa fiesta de Pascua que había instituido Dios en Éxodo capítulo 12, cuando esa noche que los liberó de la esclavitud del pueblo egipcio, que fue la noche de la muerte de los primogénitos, cuando por fin ellos salen de Egipto. Ojo, si ustedes van al libro del Éxodo capítulo 12, pero específicamente al versículo 5, miren lo que dijo Dios. Escuchen esto: elijan un animal sin ningún defecto, macho y de 1 año, podrá ser cordero o cabrito. Entonces, mis queridos hermanos, cuando Dios instituyó esta fiesta de Pascua en Éxodo capítulo 12, versículo 5, les da 3 características que debe tener ese cordero: que sea macho, que sea de 1 año o menor de 1 año y que sea sin defecto. Esas son las 3 características. Antes de mirar estas 3 características, yo quiero que entendamos y tengamos claro una cosa que les voy a repetir. Recuerden que todo el Antiguo Testamento le apunta a Cristo Jesús. Y si todo el Antiguo Testamento le apunta a Cristo Jesús, estos corderitos animales son prefiguras del verdadero Cordero de Dios, que es Jesucristo, como lo señaló Juan Bautista. Entonces miremos las características. Debía de ser macho, Dios dijo que fuera macho. Debía de ser menor de 1 año. Ahora les voy a decir por qué de 1 año o menor de 1 año. Resulta de que los corderitos mayores de 1 año desarrollaban bien el olfato. Entonces, como ellos eran sacrificados muchísimos uno tras otro, como el corderito ya había desarrollado muy bien el olfato, cuando veía la sangre del sacrificio que había pasado adelante de ese, entonces él empezaba a echarse para atrás, y el corderito no podía ir al sacrificio echándose para atrás, sino que tenía que ir como cordero al matadero, libre y voluntario. Entonces, por eso los corderos que fueran mayores de 1 año no servían. Esa era la razón de por qué se dio esta especificación de que tenía que ser de 1 año o menor de 1 año, este requisito. Entonces, ya saben, los corderos menores de 1 año, menores de 1 año, iban simplemente al sacrificio y punto. Los mayores de 1 año empezaban a echarse para atrás y el corderito no podía echarse para atrás. Y debía de ser sin defecto. ¿Por qué? Porque en Israel no se le podía ofrecer absolutamente nada a Dios que estuviera defectuoso. ¿Por qué? Porque si no, entonces la gente hubiera empezado a llevar los corderos cojos, los corderos ancianos, los corderos que ya no servían, los corderos tuertos, etcétera, etcétera. Y el ser humano, que no ha cambiado nunca, sigue siendo el mismo de principio a fin. Entonces, si le dan la oportunidad de hacer eso, eso es lo que va a hacer. Es más o menos lo mismo, así como para entendernos, como ocurre un desastre en alguna parte y la gente queda sin absolutamente nada y nos piden una ayuda a nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Pues vamos y sacamos lo que tenemos para botar, lo que está viejo, lo que está roto, lo que, en fin, lo que ya es para botar, y después sacamos pecho diciendo, ay, yo como ayudo a la gente necesitada y a los pobres. Mentiras, es pura falsedad. Lo que hizo fue desencartarse de cosas que simplemente tenía para botar, pero ahí definitivamente no estaba haciendo ninguna obra de caridad. Entonces, por eso en Israel no se permitía que a Dios se le diera absolutamente nada manchado, porque si no la gente se iba a desencartar de lo manchado, de lo viejo, de lo tuerto, de lo cojo, y eso es lo que le terminaban dando a Dios. Y nosotros muchas veces
tal y como enseñó Jesús en el Mateo 25, terminamos dándole a Dios en los demás, como dice Jesús ahí, todo lo que hicieron por esto lo hicieron por mí. Entonces terminamos dándoles lo que tenemos para votar y no somos capaces de hacer una buena obra de caridad, dándoles cosas que verdaderamente les sirvan. Ahora, como estas características prefiguraban a Cristo Jesús, este corderito prefiguraba a Cristo Jesús, ahora quiero que miremos el por qué. Miren, entonces, macho, porque el Mesías, el verdadero Cordero de Dios, iba a ser hombre. Esa era la razón por la que dio esa especificación y ese requisito, tenía que ser macho, porque el Mesías iba a ser hombre. Tenía que ser de 1 año o menor de 1 año, porque Cristo debía ir a la cruz, al sacrificio, libre y voluntariamente. Cristo tenía que ir al sacrificio sin echarse para atrás, tal y como lo hizo. Y sin defecto, porque Cristo debía de ser sin pecado. Por eso va a decir el apóstol Pablo que Cristo fue semejante en todo a nosotros menos en el pecado. Entonces, por eso eran esas 3 características, porque ese corderito animal era prefigura de Cristo Jesús y estaban prefigurando lo que iba a hacer Cristo Jesús. Ahí claramente lo estamos viendo. Entonces, todo, ahí ustedes van dando cuenta como todo en la Biblia tiene un sentido, tiene una razón del por qué, y no es simplemente lanzado porque sí, ni por capricho, no. Todo tiene un sentido y una razón de ser, y gracias a mi Dios, pues nosotros podemos estudiar y conocer estas cosas. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el Domingo de Ramos? Ahora yo les voy a explicar qué tiene que ver con el Domingo de Ramos y lo importante que es. Miren, resulta de que los corderitos de la cena pascual, tal y como acabamos de ver las características que Dios pidió, en la semana de Pascua que Jesús murió, tenían que ser sacrificados. Esa cena pascual caía el día viernes. Y resulta de que, como eran cientos y miles de corderitos, porque cada familia tenía que ofrecer uno, y si la familia era muy pequeña permitía que se juntaran 2 familias, pero toda familia tenía que celebrar la Pascua, y no solamente toda familia judía tenía que celebrar la Pascua, sino que tenían que matar el corderito y comer el corderito. Entonces, como eran tantos y tantos corderitos y tenían que cumplir esas especificaciones, esas características, porque si no, no servían, entonces ellos 5 días antes de que cayera la fiesta y se matara el cordero, tenían que llevar esos corderitos a Jerusalén. Entonces eran miles y miles de corderos que tenían que llevar a Jerusalén 5 días antes, para que durante esos 5 días los sacerdotes del templo se encargaran de revisar esos corderitos que cumplieran con esas especificaciones que Dios dio, que fueran machos, no podían ser hembras, que fueran de 1 año o menos de 1 año y que fueran sin defecto. Entonces esos 5 días los tenían los sacerdotes del templo, que también eran hartos, para revisar todos los corderitos y decir, este corderito es apto o no es apto para el sacrificio. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto y cuál es la gran similitud que tiene esto con Jesús de Nazaret? Que si la cena de Pascua caía el día viernes, en la Pascua que Jesús murió, y los corderitos tenían que entrar 5 días antes, ellos tuvieron que haber entrado el Domingo de Ramos a Jerusalén. Entonces, ahí lo que estamos viendo es una gran similitud de los corderitos animales del Antiguo Testamento para la Pascua con el verdadero Cordero de Dios, que además es nuestra Pascua para nosotros los cristianos, Jesucristo. ¿Por qué? Porque resulta de que el mismo día que Jesús entró como verdadero Rey y entró como verdadero Mesías, también estaba entrando a Jerusalén como verdadero Cordero de Dios. Y mientras Jesús entraba a Jerusalén y se dirigía directamente al templo por la puerta llamada Hermosa, ese día estaban entrando miles y miles de corderitos animales a Jerusalén, y estaban entrando también al templo, pero por la puerta de los corderos. Ustedes ahí se pueden dar cuenta de la similitud entre Jesús, el verdadero Cordero de Dios, y los corderitos animales del Antiguo Testamento, para el sacrificio de los pecados y para la fiesta de Pascua. Entonces, también el Domingo de Ramos Jesús entró a Jerusalén como verdadero Cordero de Dios, y por eso cuando Jesús entra a Jerusalén, si ustedes ven por ejemplo Lucas 19:45, Jesús se dirige directamente al templo, porque ese mismo día estaban entrando miles y miles de corderitos y entraban a Jerusalén y iban directo al templo. Jesús entraba por la puerta hermosa al templo, y los corderitos entraban por la puerta de los corderos, que ese día cuando Jesús entró directamente a Jerusalén y entró al templo, fue cuando hizo un látigo y sacó de allá a juete a todos aquellos que estaban haciendo negocio con la fe, donde se estaba cumpliendo también una profecía que decía
que cuando viniera el Mesías, el templo de Dios iba a dejar de ser una cueva de bandidos que estaban comercializando con la fe. Entonces, es muy importante esto para nosotros, entender la Semana Santa. Para nosotros entender la Semana Santa, lo más importante que nosotros nos tenemos que centrar es en el Cordero de Dios. Por ahora les dije yo que esto del Cordero de Dios marcaba toda la Semana Santa. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver el Jueves Santo ese Cordero de Dios en acción, que Jesús adelanta la cena y luego les voy a explicar cuando llegue allá. Luego vamos a ver ese Cordero muriendo el viernes y etcétera, etcétera. Entonces, y vamos a ver ese Cordero de Dios entonces también resucitando el domingo de Ramos, el domingo de resurrección, perdón. Entonces, vuelvo y repito, es muy importante que nosotros veamos esa similitud que hay entre los corderitos animales de Pascua del Antiguo Testamento y Jesús, el verdadero Cordero de Dios. Ahora, durante esos 5 días les dije que los sacerdotes tenían que revisar los corderos que cumplieran con las 3 características, es decir, que cumplieran con que fueran machos de 1 año, menores de 1 año y sin defectos. El sacerdote se encargaba durante esos 5 días de revisar y decir: este cordero es apto para el sacrificio y este no, y lo podía rechazar. Y resulta de que a toda la casualidad, y ustedes pueden mirar los evangelios, que cuando Jesús entra a Jerusalén, no solamente se va a haber hecho al templo como los corderitos animales, sino que también durante esos días los sacerdotes del templo le van a estar haciendo preguntas como, por ejemplo: ¿qué piensas tú de darle dinero al César? ¿Eres tú el Mesías o no lo eres? Etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, lo que están haciendo los sacerdotes es como revisando a Jesús, Cordero de Dios, para ver si es apto o no es apto para el sacrificio, tal y como lo tenían que hacer con los corderitos animales, pero de otra manera, ¿cierto? De una manera diferente. Ojo, y va a dar también la gran casualidad, o no, o más bien la gran diosidencia, porque todo esto era de parte de Dios, estaba montado así, que va a ser el sumo sacerdote el jueves en la noche, en ese juicio que le hacen falso a Jesús cuando lo llevan ante los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Va a ser el sumo sacerdote el que va a decir esa noche que Jesús es reo de muerte, es decir, lo que está diciendo es que Jesús es apto para el sacrificio. Y si nosotros tenemos en cuenta que eran los sacerdotes los que tenían que decir si el cordero era apto o no era apto para el sacrificio, pues a Jesús, el Cordero de Dios, no va a ser nada más ni nada menos que el sumo sacerdote el que va a decir que Jesús es apto para el sacrificio. Entonces, sin darse cuenta, buscando la forma de quitárselo del camino, buscando la forma de matarlo con un juicio falso, con testigos falsos, con todo eso, sin darse cuenta, lo que estaban haciendo era que se cumpliera toda la escritura, donde el sacerdote tenía que decir que el corderito era apto o no era apto para el sacrificio, es decir, si cumplía o no cumplía con las características y especificaciones que dio Dios en Éxodo 12:5. Que fuera macho, Jesús era hombre, que fuera sin defecto, Jesús no tenía ningún pecado, no se le pudo comprobar nada, y que fuera menor de 1 año, es decir, que estuviera dispuesto a ir al sacrificio libre y voluntariamente, sin echarse para atrás. Entonces, mis queridos hermanos, yo creo que ustedes ven claramente la similitud entre los corderitos animales del Antiguo Testamento y Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios. Por eso les dije en la introducción que lo que nos estaba diciendo Juan Bautista nosotros al señalar a Jesús con el dedo, he ahí el Cordero de Dios, lo que nos estaba diciendo a nosotros los cristianos, no a los judíos, sino a nosotros los cristianos, porque ellos no entendieron, ellos cuando miraron vieron fue a un hombre y se asustaron. Lo que nos está diciendo a nosotros es que Jesús iba a ser para nosotros sacrificio por los pecados, y Jesús murió por nuestros pecados en la cruz, y que Jesús iba a ser para nosotros nuestro Cordero de Pascua, y Jesús es para nosotros nuestro Cordero de Pascua, tal y como lo vamos a seguir desarrollando durante toda esta semana. Entonces, con esto nosotros entendemos de una vez los días lunes, martes y miércoles. Los días lunes, martes y miércoles son los días en los que los sacerdotes van a estar dialogando con Jesús, haciéndole preguntas y todo eso, como de alguna manera revisándolo a ver si es apto o no es apto para el sacrificio. Debiera de ser hasta el jueves, pero no va a ser hasta el jueves, sino hasta el miércoles, porque Jesús tomó la decisión de adelantar la cena pascual judía hebrea de la caída del sol del día de viernes para el día de jueves, pero eso se los voy a explicar en nuestra próxima charla cuando entremos en el Jueves Santo. Entonces, lo que sí debe quedar claro es que ahora entendemos el Domingo de Ramos y entendemos de una vez los días lunes, martes y miércoles, que son los días en los que Jesús va a entrar en diálogo con gente del templo, con gente importante, donde lo van a estar como examinando para que él sea el sumo sacerdote quien diga que sí es apto
para el sacrificio. Entonces, mis queridos hermanos, eso es lo que nosotros celebramos el Domingo de Ramos. Jesucristo verdadero Rey, la realeza de Jesucristo, que además en países tradicionales católicos como España, ellos ponen ese ramo en la ventana para decir que ahí están bajo la autoridad de ese Rey, que es Jesucristo. Porque en las monarquías usted estaba con el Rey o estaba en contra del Rey. Entonces ellos ponían ese ramo y decían, yo estoy bajo la realeza de Jesucristo, verdadero Rey. Yo estoy bajo su obediencia, soy obediente a Él, bajo sus mandatos, bajo lo que Él ordene. Y entonces, Domingo de Ramos, Jesús entra como verdadero Rey, por eso entra montado en un burrito, por eso la gente se quita los mantos y todo ese respeto. Jesús entra como verdadero Mesías, como verdadero enviado, por eso entonces las ramas, el agitar ramas y el gritar Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna, la salvación es hoy. Y Jesús entra como verdadero Cordero de Dios y por eso se dirige directo al templo y por eso la similitud con los animalitos corderos que entraban ese día al templo y por eso toda esta semana va a estar marcado por eso. Jesús, nuestro Cordero de Pascua, el nuestro, el de nosotros los cristianos.